Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Bueno, mi nombre es María Magdalena, soy una de las editoras de Las Furias junto a Nicolás Cerruti, la editorial que publicó estos dos libros a partir de los cuales hoy vamos a conversar. No hay milagro más cruel que este: Silvia Plath, Amar, Maternar, Escribir, escrito por mí, y Una madre es un piano triste, escrito por María Malusardi. Una conversación que vamos a llevar a cabo con Anaí Mayol, que es poeta, psicoanalista, ensayista. Es un gusto para nosotras contar con ella para conversar sobre esta temática que denominamos escritura y maternidad, habitar lo complejo, habitar lo imposible. Bueno, agradecemos mucho a Cecilia, a la Librería del Fondo, por darnos el espacio para esta actividad de verano. Y gracias a ustedes también por acompañarnos y a quienes nos estén acompañando a través de Instagram. Bueno, cuando quieran, comenzamos. No sé, ¿qué tengo que decir? Hola, buenas tardes. Gracias a todos por venir en este tórrido atardecer de enero. Bueno, acá me invitaron a participar en la conversación sobre estos dos libros que se hacen eco en escribir alrededor de una pregunta, ¿no? Que me parece muy bueno esto de que la maternidad sea una pregunta y no una certeza. Y que en estos textos la maternidad se abra hacia las maternidades, hacia lo que es posible pensar hoy a partir, por un lado, en el texto de María Magdalena, voy a tener que decir nombre y apellido, pues son dos María. El libro está entroncado, pero va y viene, ¿no? Un poco en la experiencia de Silvia Plath, en esta imposibilidad que Silvia Plath trató de habitar entre ser madre, también ser esposa y ser poeta, casada con no voy a decirlo, con un poeta famoso, atractivo, picaflor, y la manera trágica en que eso terminó y que bueno, todas lo conocemos, ¿no? Y que en el momento en que una se plantea escribir y tal vez se plantea habitar también otras zonas de la experiencia, bueno, genera un temor, ¿no? Acerca de, bueno, de si es posible. Y está bueno también preguntarse qué es posible ahora, después de los años que han pasado, ¿no? Es decir, cómo se ubicaría una experiencia así. Y en el libro de María Malusardi, que también es un libro híbrido, porque hay prosa, hay unos pocos poemas en verso, hay citas de otras autoras, de ensayo, de creación que ha leído. Hay otras preguntas, ¿no? Hay preguntas por las maternidades que no, por las maternidades fallidas, por la maternidad de la madre de una y en qué lugar la pone eso a una, pensándose o no pudiéndose pensar como madre, ¿no? Ser hija de una madre que no quiso tener hijos. ¿Qué lugar permite eso para inscribir un pensamiento de la maternidad? Entonces, me parece muy valioso cómo los dos libros, cada uno con su mezcla de géneros, cada uno con su estilo, va abriendo una cantidad de posibilidades para pensar esa experiencia, para pensarse como mujer, para pensarse como sujeto, para pensarse como hija, para pensarse como madre que sí o como madre que no, para dirigirse a otras lecturas, ¿no?
me gustó como dijo Anaí, una tarde tórrida. Fue muy preciso el término, gracias por su presencia. Bueno, me pareció interesante cómo presentaste, cómo nos presentaste, cómo presentaste los dos libros. Yo muy bien no sé qué decir, solamente contar que bueno, que toda escritura, toda escritura poética, que es la escritura, es tal como yo concibo la escritura, más allá de que apele a otros géneros, para mí sigue siendo una escritura poética por el modo en que siento la escritura y en que la escritura me toma. Así que no hay demasiada meditación, es un libro híbrido, Una madre es un piano triste. El título del libro surge de un verso de un poema de mi primer libro. En realidad el libro tiene varios poemas que tienen que ver con la cuestión de la maternidad, por decirlo así genéricamente, ¿no? Que es una observación que hizo mi editor acá presente, Nicolás Cerruti, que se acaba de parar. Me dijo, toda tu obra está plagada y atravesada por eso. Entonces, el libro se fue armando, la otra parte del libro, digamos que es la que escribí cuando me senté a hacer este libro, a trabajar sobre este libro, los poemas fueron acercándose al libro y viceversa, ¿no? El libro se fue acercando a los poemas y así se entrelazaron. Y el poema que abre el libro es de mi primer libro, El accidente. Yo era muy joven cuando lo escribí, y es el primer poema de ese libro, como si hubiera sido de alguna manera, no sé, profético, no sé muy bien qué sucedió, pero el poema dice así: la desazón, después el beso, en ese orden aparezco en el mundo. Una madre es un piano triste, el primer accidente, una madre dentro de otra madre. Y dije, bueno, de este verso, este es el verso para titular mi libro. Y bueno, y así arrancó, y así arranca el libro, con ese primer poema como a modo de epígrafe, podríamos decir, ¿no? Y después, bueno, el libro se fue armando, lo fui armando con la reconstrucción de algunos recuerdos. Yo siempre digo que la memoria es ficción, ¿no? No creo que la memoria no es real, digamos. La memoria es, apelamos a la memoria para, digamos, alberga fragmentariamente nuestra vida pasada, que en realidad es muy larga y es tan poquito lo que nos va quedando, ¿no? Entonces reconstruimos a través de relatos de ficción. Por eso yo no creo que ni siquiera un libro, ni siquiera una autobiografía sea real, ¿no? Sino que, bueno, siempre cuando hay una escritura y una elaboración a través del lenguaje y un modo de construir ese relato, ya hay ficción, ¿no? Entonces sí, es cierto que el libro tiene muchos textos que tienen que ver con mi vida personal, autorreferenciales, pero bueno, a su vez están transformados por la poesía, transformados por algunos inventos también, es decir, no me privo, pero sí, sin duda es un tema que me ha atravesado toda la vida de la manera en que aparece en el libro, ¿no? De manera muy compleja. Como dijo Anaí, preguntándose por la propia madre, y preguntándose por la propia maternidad, que yo llamé maternidad no. La llamé así, surgió así, mi maternidad no, porque no he sido madre en la realidad y siempre fue un tema tremendamente complejo, del cual no voy a hablar acá porque ni siquiera es un tema del que pueda hablar en verdad, pero sí pude hacer un trabajo
con esa temática y con todas sus vertientes y todo lo que ofrece esa temática en mi vida a través de mis lecturas, a través de las relaciones que he tenido en la vida, bueno, en fin, y ha surgido este libro. Así que bueno, eso, de paso también, ya que estoy, voy a decir algo del libro de María Magdalena, No hay milagro más cruel que este, que sí, que con María venimos teniendo unas cuantas coincidencias en muchísimas cosas. Y bueno, sí, es cierto que son dos libros completamente diferentes, pero se encuentran en muchos puntos. El libro de María para mí es una belleza, eso es lo que quería decir, nada más. Bueno, gracias María, el tuyo también para mí es una belleza. Y estaba pensando que siempre empezás diciendo, no sé qué decir, y después decís un montón de cosas muy interesantes. Es mi Qué bueno que no sepas. salón de aquí. Quería rescatar no solamente que me gusta la idea de pensar la maternidad como una pregunta y no como una certeza, sino también esto de la maternidad no, que introduce María en su libro, porque por lo menos en la experiencia de la edición y después cuando el libro ya estaba escrito, lo que me di cuenta desde mis lecturas, por lo menos, es que se estaba justo en esa época, fue hace 2 años, escribiendo muchísimo sobre maternidad y maternidades y hablando muchísimo sobre maternidad y maternidades, tanto desde la literatura, desde la poesía, como el feminismo, los feminismos, pero siempre en relación a 2 terrenos que parecían muy diferentes, ¿no?, entre sí. Por un lado, las mujeres que deseaban tener un hijo y las mujeres que no deseaban tener hijos, y parecía haber una división de aguas muy clara entre esas 2 posiciones, marcadas por la presencia o la ausencia del deseo. Y a mí lo que me pareció interesante del libro de María, de la posición de María al escribir sobre esto que ella denomina la maternidad no, es que aparece un terreno ambiguo que me parece más interesante en un punto y me parece más inexplorado, porque justamente no hay certezas ahí, no hay certezas en relación al deseo, hay preguntas en relación al deseo. Lo que María narra en este libro tiene que ver justamente con qué pasa cuando uno no sabe si desea o no desea ser madre o tener hijos, pero hay algo del cuerpo biológico, en este caso una histerectomía, que lo imposibilita, ¿no? Y de ahí también el significante imposible, la imposibilidad que aparece en el título de esta actividad, porque justamente nos parece que hay algo de eso que habilita la pregunta, ¿no? Pensarlo desde la imposibilidad y no solamente desde ese binomio o binarismo del deseo presente o deseo ausente. Y por el otro lado lo complejo, porque me parece que es muy difícil y muy reduccionista pensar la maternidad, por ejemplo, de una poeta como Silvia Plath, en términos de, bueno, hace poco me preguntaron justamente si para Plath había sido un castigo ser madre, y para mí fue un castigo y fue una bendición, o fue ambas cosas, o no fue ninguna de las dos. Digo, puede haber sido cualquiera de esas opciones, como que para mí no existe la posibilidad de pensar ni la maternidad de Plath ni ninguna maternidad en realidad en esos términos, ¿no?, como castigo o bendición. Entonces ahí entramos en el terreno de la complejidad, de lo complejo, que también me parece un terreno propicio para la pregunta y no para las respuestas y las certezas. Sí, justo te iba a decir, y me parece que está en los 2 libros, que el deseo de tener hijos y el deseo de no tener hijos pueden estar en la misma persona, sucesivamente o simultáneamente. Silvia Plath, vos ponés que en un momento ella dice lo peor que puede pasar, es como una enfermedad, pero está en un proyecto intelectual ella, pero también en un proyecto de vida con él, ¿no?, de viajar, de conocer escritores, y la misma, eso me encantó porque el libro
de María Malusardi hay un yo y el yo dice una cosa y después el yo dice otra y después dice otra y va como ensayando un montón de posiciones, ¿no? No hay una certeza, no hay un saber, no hay una verdad, hay las infinitas posibilidades para que nosotros como lectores también o lectoras vayamos ensayando esas. Como alguien que se probara vestido se prueba sus relaciones con la maternidad, pero además lo que confunde el deseo, que es lo dicho de o lo dicho sobre la maternidad, ¿no? Y acá me parece que hay un nuevo momento para los feminismos, para pensarlo por varias cosas. Yo, por ejemplo, el libro de Adrienne Rich lo leí joven. Recuerdo perfectamente que me lo recomendó Diana Velesi. Y para mí ese libro fue un veneno. Yo leí ese libro y no quería ser madre por nada del mundo. Porque te lo presenta como una violencia que se te hace como lo peor. Y después me di cuenta que tenía que ver con una experiencia y con una época, ¿no? Nosotros venimos de la revolución de los 60, que en Francia el feminismo lo llamó la generación de la pilule, la píldora anticonceptiva, que era la posibilidad de optar. Ahora, también la posibilidad de optar nos la creímos demasiado. También creímos que podíamos esperar hasta los 39 años y medio y decir ahora sí, y en un mes y medio, y ahí entran otros factores, digamos, que vos no podés manejar, ¿no? Porque vivimos también en un momento muy tecnológico y científico-tecnológico, donde parece que todo está bajo el dominio de la ciencia y de la técnica, y ahí entra eso, el cuerpo, eso, lo que se te escapa. Que es interesante pensarlo de muchas maneras, ¿no? Entonces, está tu no relación con el cuerpo, está tu relación con el cuerpo, está tu deseo, que no sabes si es tu deseo o es tu deseo que se te ha impuesto. Están todas estas maternidades que se te dicen. Es muy difícil encontrar el deseo propio, ¿no? Hace poco justo me encontré casualidad, ya me habías invitado, pues lo compré ahí a propósito en un stand de las 40 con un ensayo de una italiana, se llama Francesca Izzo, muy breve, que se llama Maternidad y Libertad. Y habla también de esto, ¿no? Como después del libro de Adrienne Rich, ¿no? De también poder pensarlo como una libre elección, poder correrse un poco tanto de los discursos que te dicen, a mí me lo dijeron, me lo dijo el padre de un amigo, una mujer que no tiene un hijo no es una mujer completa. Sí, ¿Qué? es un refrán. Entonces vos decís, la maternidad te atraviesa desde que sos mujer porque recibís este tipo de discursos. Y por otro lado, algunos feminismos que ya quedaron atrás, como el de Adrienne Rich, donde, bueno, parece que es un castigo o una maldición, ¿no? Y en el medio de todo eso, tenemos también la discusión por la interrupción del embarazo, ¿no? Es decir, ¿qué maternidad? ¿Cómo? Porque no son todas iguales. O sea, ¿cuál es la maternidad en la que vos no vas a poder cumplir con ciertas cosas que te parecen mínimas, como darle de comer a tu hijo? ¿Cuál es la maternidad en la cual ese bebé es el resultado de una violencia? ¿Cuál es la maternidad si podés tener 2 empleadas y vas a dormir toda la noche? ¿Cuál es la maternidad si tenés un prediagnóstico de un bebé con determinadas dificultades que vas a tener que afrontar, de salud, qué sé yo? Siempre está lo otro, lo que vos no sabes. Vos tenés el supuesto papá perfecto, tenés el trabajo, tenés la casita, y de golpe el papá perfecto fue a comprar cigarrillos, el trabajo, y de golpe tenés la pandemia y tenés los pibes saltándote arriba de la cabeza y decís, Dios mío. Entonces, también creo que hay resistencia a la maternidad porque hay mucha resistencia a abrirle la puerta a eso, al imprevisto, a lo que te toma, como te toma siempre el amor,
como te toma un accidente, como te toman tantas cosas, ¿no? Y dejar que suceda. Me quedé un poco anonadada por tu experiencia con esa lectura del libro. Estamos hablando de Nacemos de Mujer, ¿no? Sí, O el libro que mencionaba Anaí. Porque yo no recuerdo, obviamente, por supuesto, ¿no? Las lecturas son subjetivas, pero ¿por qué te resultó tan venenoso? Si querés, no sé si lees alguna. Lo leí hace muchísimo, pero ella odiaba su propia maternidad. Ella tuvo los hijos sin saber si quería tener hijos, los tuvo, digamos, por mandato social, y tuvo depresión postparto. Y odió su propia maternidad, digamos. A mí no me quedó como resultado del libro la idea de que se pudiera tener una maternidad gozosa, feliz. Claro, A mí lo que me transmitió, en tal caso, fue que si hay algo que odió, fueron las condiciones en las cuales ella fue madre, ¿no? Que son las condiciones de los años 50, en los cuales la mayoría de las mujeres de su clase social tenían como destino casarse y tener hijos y ser amas de casa, esposas y madres. Lo que entendí, o por lo menos lo que me transmitió a mí su experiencia en ese contexto, es que, digamos, la crítica era más hacia ese contexto de cómo ella fue madre que hacia su maternidad. No sé si se entiende la diferencia. Yo también sentí eso. No lo sentí como un alegato en contra de la maternidad en términos universales, sino más que nada en términos políticos, ¿no? Como de las condiciones. Sí, yo estoy de acuerdo, pero es cierto lo que decían ahí, que ella lo leyó, a lo mejor yo, la verdad es que lo leí hace muy poco, lo leí cuando era muy joven, entonces... perdón. Yo lo leí hace muy poco, pero hay que ver si si ella lo leyó en un momento de la vida, a lo mejor donde, bueno, también había, una cosa es esta etapa de la vida y otra cosa cuando uno tiene otra intensidad también, ¿no? Y está más en esa, digamos, más con las hormonas a flor de piel también, donde la pregunta es mucho más compleja, porque yo a los casi 57 años puedo hablar del tema ya desde otro lugar, pero cuando tenés 20, 21, 22, probablemente meterte con ese tema de esa manera, yo no sé cuál sería la experiencia de lectura de ese libro. Seguramente lo leí desde el lugar en que lo habían leído algunos feminismos, donde realmente estaba mal visto tener hijos, porque de hecho, así como el padre de una amiga me dijo, una mujer que no tiene hijos no es una mujer completa, otros me dijeron, ¿cómo vas a tener hijos? Vos no querés ser escritora, ¿no? Porque te dicen de todo, tenés todo el espectro. Por eso, en realidad, yo creo que por eso esta polifonía y estas búsquedas intergéneros discursivos en los dos libros, ¿no? Porque son las voces, no es la voz, son las voces que van tejiendo, que son voces contradictorias, que son voces que vienen desde muchos lados. Pero sí, en el libro de Adrienne Rich vas a ser objeto de lo que el médico quiera, objeto de lo que tu familia política quiera. No vas a poder ser un intelectual porque vas a tener que ocuparte de los chicos, de la comida y de qué sé yo. Podés sufrir depresión y nadie te va a entender y te va a decir que sos mala madre. Muchas ganas no te pueden quedar después de leer ese libro. Pero por lo menos ese libro, claro, pero ese libro te da... En ese momento, por lo menos. Sí, porque lo que te transmitían no era eso, ¿no? Hasta no sé, ahora está mucho más puesto en juego el tema, se habla mucho más, pero cuando yo era joven, es como que no, el mandato era ese, o lo que te dijo el padre de una amiga, esa era la idea, ¿no? Y no sé, me parece que digamos, hacerse esa pregunta era como una rareza para una misma, ¿no?
O sea, yo me la hice, pero no sé, quizás porque también vengo de una familia tan caótica que me han puesto tan pocas reglas que tampoco estaba muy metida esa regla, ¿no? Y también, en parte, a mí en lo personal, lo que me pasó es que yo sufrí mucho como hija. No porque me haya pasado nada tremendamente trágico o raro, sino por la manera en que yo vivía las cosas, ¿no? Me parece que ahí entra en juego una subjetividad. Hay infancias mucho más terribles que la mía, no diré que mi infancia fue terrible, pero yo desde muy chica pensé en el sufrimiento de un niño, ¿no? De una niña. Entonces yo dije, no quiero hacer esto con nadie. Ese fue un poco mi tormento. Ese fue un poco mi tormento. Porque una cosa es el deseo de tener un hijo, un bebé, ¿no? Primero es un bebé y después será un adulto. Y otra cosa es pensar en el otro, en ese hijo o en esa hija como un ser fuera de uno, ¿no? Más allá de uno. También esas cosas son muy complejas. Entonces, bueno, por supuesto que este pensamiento estaba totalmente atravesado por mi propia experiencia, pero realmente era nada, esa era mi idea, ¿no? Yo no voy a hacer esto. Es un pensamiento bastante común también, mucha gente dice, no quiero traer niños a este mundo horrible, qué sé yo, no sé, el mundo fue siempre horrible, digamos, no, qué sé yo, siempre el mundo tuvo sus zonas horribles y sus zonas mejores. Es cierto que estamos viviendo una etapa bastante rara, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Supongo yo que no es fácil tener una idea pura sobre esto, ¿no? Por eso ese rescate de ese trabajo de la diversidad de voces, porque de verdad es que no es todo el tiempo lo mismo, no es yo tengo tal certeza, ¿no? Mi certeza es yo quiero tener un hijo sí o sí. Bueno, hay gente que dice quiero tener un hijo sí o sí y lo tiene y está bien. Hay gente que dice yo no quiero y de pronto un día aparece lo contrario, ¿no? Bueno, eso es la vida, en realidad. Y eso también es el deseo, No, eso, que justamente, por lo menos la idea de deseo que a mí me interesa rescatar, que, como decía antes, no hay un deseo que permanezca inmóvil y fijo, ¿no? En donde se puedan mantener esos dos territorios que mencionaba, en donde están las mujeres que quieren tener hijos o desean tener hijos y las mujeres que no desean tener hijos. Pueden entremezclarse en simultáneo o sucesivamente, como decías vos. Esa por lo menos es la idea del deseo que me parece que tendríamos que rescatar y darle lugar, ¿no? Como a algo movible, algo que cambia, que es errático, ¿no? Sí, y yo personalmente, y esto sí que tiene que ver con mi libro, a mí lo que siempre me interesó mucho, además de no sé si me interesó mucho la pregunta por la maternidad, si fui muy consciente de esa pregunta, simplemente me atravesó, la experimenté, pero sí hay algo que es el vínculo afectivo. En realidad lo que a mí más me interpela en la vida son los afectos, porque el sufrimiento tiene que ver con el amor, y ante la posibilidad de una pérdida, ante la posibilidad de un daño, ante la posibilidad de algo irreparable y la aparición del dolor y tener que soportar el dolor, ¿no? Entonces ese es el tema para mí también en el libro, ¿no? El vínculo de una madre y una hija, y eso es lo que también fui trabajando en el libro, imaginándolo, porque en realidad no lo sé, y aunque lo supiera y aunque yo misma lo hubiera experimentado, también hubiera sido parte de la imaginación en un libro, porque una cosa es la vida y otra cosa es la escritura. Sí es una pregunta, un título que a mí me gusta mucho, la escritura o la vida, ¿no? No sé, no digo que se opongan, pero es complejo también el tema, ¿no?
Entonces también lo que atraviesa una madre es un piano triste es la relación entre una madre y una hija. Y todo lo que se pone en juego ahí, que para mí es tremendo, es tremendamente fuerte. En mi propia experiencia y en lo que observo de todos los vínculos. Y creo que eso es lo que a mí más me sigue interpelando en la vida, ¿no? El tema de lo afectivo, el amor, el dolor, la pérdida, el daño, todo aquello que es, bueno, la vulnerabilidad, ¿no? de estar aquí en este mundo. Y el vínculo entre una madre y una hija, específicamente, es muy particular. Todas las mujeres lo sabemos. Bueno, eso quería agregar. No, estaba buscando una cita que por supuesto no la encontré en tu libro. ¿Querés decirme cuál es? A lo mejor yo No, es que me la recuerdo muy vagamente, creo que la puse en la reseña, pero ahora no la no, a mí me parece que sí, que claro, que tiene que ver con todo eso afectivo, por eso decía, es como en el amor de pareja, ¿no? Y hay que estar dispuesto a abrirse a esa contingencia y a ese encuentro que va a tener sus desencuentros, pero también por eso estamos abriendo el tema de las maternidades, porque bueno, también tenemos que atravesar este gran peso de la idea de la buena madre, ¿no? Y en ese sentido me parece que tenemos que empezar todos también como sociedad a poder maternar en la certeza de que va a haber errores, porque los va a haber, de que se es buena y mala madre al mismo tiempo, de que cada una es buena y mala madre a su manera, con lo que puede y con lo que no puede. Y cuando no, porque si no es el pozo y el péndulo, es el péndulo afilado que ves que viene así, la idea de la buena madre, y nunca vas a llegar, de alguna manera vos te despertás siempre a tu propia castración con la maternidad, nunca sos la madre de tu fantasma positivo, digamos. No sos tu madre, por suerte, pero tampoco sos la mejor madre que quisiste ser, que soñaste ser cuando criticabas a tu propia madre. Y tampoco sabes qué madre sos o podés llegar a ser. Pero bueno, si uno está tan atrincherado, digamos, como sucede con las relaciones también ahora sexoafectivas, ¿no? Estas personas que quieren estar tan resguardadas del dolor que bueno, que no se abren un encuentro, ¿no? Que tienen la aplicación y es 2 veces con una persona, 2 veces con otra, cuando viene el lazo afectivo se retraen. Por eso digo que también es una apertura al propio dolor, a saber que en un momento te vas a tener que aguantar el dolor del otro. Ya abrirte al deseo es una apertura al dolor, porque no sabes tampoco si lo vas a poder concretar, digamos, hay muchas cosas ahí alrededor. Pero bueno, eso lo hace también interesante, se dé, no se dé, sea deseo de maternidad sí o de maternidad no, o de otras cosas que tampoco hablamos acá. Vos trabajás mucho con la idea de la escritura también, ¿no? De alojar una escritura. Y es una escritura musical, ¿no? Hay algo ahí, lo del piano, que aparece todo el tiempo, lo de la música, lo de la ejecución, lo de las variaciones. Que es otra apertura también, ¿no? Y todas estas otras cosas que se maternan y seres que se maternan sin que sean los hijos que aparecen en el registro civil. Yo siempre digo, yo tuve una madre buena y una madre mala. Mi mamá mala fue mi mamá biológica, mi mamá buena fue mi tía. Entre las dos armaron algo. Ahora yo cuando crío a mis hijos a veces pienso en las cosas que hacía mi mamá, a veces pienso en las cosas que hacía mi tía o en las cosas que hacía mi abuela, ¿no? Porque esto es una cadena
la cadena de las matriuscas, ¿no? Está presente en el libro de María el tema generacional, ¿no? Porque vos hablás de tu madre, pero también hablás de tu abuela, como de esa cadena de mujeres madres, ¿no? Que en un momento decís que se corta con vos. Sí, de hecho hay un poema que también es del accidente. Por eso me asombra, porque justo esos poemas los escribí yo siendo muy joven, cuando todavía estaba esa posibilidad, ¿no? Yo la creía posible, aunque no quería. Bueno, yo siempre digo, no hables de vos, ¿no? Cuando hablas del libro, no, pero bueno, es inevitable. Pero me gustaría hacer justamente a propósito del libro, Anaí habló de la música y para mí es una de las cosas más hermosas que recibí de mi madre, la música. Y yo construyo el comienzo de este libro, es un texto que escribí mucho antes de este libro para otra cosa y después lo adapté al libro. Una vez me pidieron un texto sobre el proceso de la escritura. Y entonces yo escribí el primer texto, la primera prosa con la que abre el libro, que podría leerlo, pero y es, digamos, pensé que mi relación con la escritura provenía de la música directamente. Es una larga historia y de alguna manera se trata de sintetizar ahí. E imaginé que mi mamá, porque yo le pregunté y me dijo, la verdad que no sé, imaginé que mi mamá, mientras estaba embarazada de mí, tocaba el piano, ¿no? Mi mamá vive y es pianista clásica, no se dedicó a eso, pero tiene una gran formación. Y tuvo un momento de la vida en el que cerró el piano durante muchos años y creo que en el momento en que yo nací fue ese periodo en el que ella cerró el piano. O sea, probablemente no ha tocado el piano estando yo en la panza, pero yo inventé esa historia. Una hija suya, igual, en el fondo es así. En el fondo es así. Pero me gustó fantasear o imaginar esa escena como tantas otras de esa infancia a la que una no accede, a esos recuerdos que son relatos que le han contado o cosas que uno ha inventado y que yo he inventado, inclusive relatos, cosas que me han contado mis padres, mis abuelas, bueno, como nos pasa a todos y a todas, ¿no? Y que de eso yo después armo mi propio recuerdo. Por eso me parece muy, muy hermosa la recreación de la infancia, que es en lo que estoy trabajando ahora, en la escritura, porque en realidad son tan poquitas las cosas que de verdad uno tiene, ¿no? en su recuerdo, son ínfimas, son como los sueños, ¿no? Uno se acuerda un cachito, no es una cosita que parece eterna. Claro, tirás del hilo y siempre viene Ariadna a mí. Me gustó eso que dijiste porque es un personaje que me encanta. Y bueno, esa es lo que digo, es que esa idea de reconstruir escenas de esa infancia a la que uno no accede desde la memoria porque tenías 1 año, 3 meses, 2 años. Me resulta fascinante, y sobre todo cuando estás en la panza, ¿no? Que es lindo inventar que uno se acuerda cosas. Entonces eso fue un poco lo que fui haciendo y de alguna manera rescato eso como algo bello, ¿no? Esa experiencia como algo bello para mi vida, que tiene que ver con la posibilidad de expresión, de tener la gran fortuna, porque la verdad que es una gran fortuna poder escribir, poder expresarse, llevarlo adelante, digamos, con una rigurosidad, ¿no? Porque para escribir, o sea, todos podemos hacer todo, pero me refiero a lograr hacer algo que implique un compromiso con cierto rigor, ¿no?
Entonces, bueno, encontré, por eso aparece todo el tema también de la escritura, ¿no? En relación a la maternidad. Yo no sé si esto es un libro sobre la maternidad, no es un libro sobre varias cuestiones, pero bueno, eso tiene una gran fuerza. Bueno, voy a leer el fragmento al que hacía referencia María. Empieza con un epígrafe de Pascal Quignard que dice: allí donde el pensamiento tiene miedo, la música piensa. Mi madre tiene 23 años. Hace girar el taburete y se sienta ante el piano cerrado. No resulta fácil acomodarse. Allí estoy, prolongándome hacia adelante como una montaña de arena. Intento verme, sino sentirme dentro de ella, en esa procesión, en ese instante previo al desamparo que luego será la vida. En esa choza de océanos sin precedentes, en esa inmensidad de lo pequeño y lo obtuso, nos abrazamos a nosotros mismos, sin amor y sin vanidad. Anudamos nuestra especie para no perdernos. Mi madre recorre con su mano abierta la tela que recubre la superficie de la panza. La incomodan los movimientos bruscos que doy por debajo del mundo real. Estoy a punto de salir, ambas lo sabemos, aunque ella se declara a sí misma, y luego me lo repetirá casi como un reproche, que yo no tengo intenciones ni deseos de salir. Retraso mi llegada porque sé que mi llegada es mi hundimiento. Entonces retenemos juntas mi madre y yo. Ahora abre el piano, un gobó vertical, el mismo desde sus 5 años. Levanta ceremoniosamente sus manos que pesan como hundo yo en su cuerpo. Ante ella un voluminoso libro con partituras. ¿Acaso Mozart, Chopin, Beethoven, Liszt, Brahms, Schubert, Schumann, Ravel, Bach? Todas esas piezas solitarias se abandonarán y abonarán en mí, como un barco hundido en la nieve, como una sobredosis de compasión. ¿Por qué la música es capaz de ir al fondo del dolor? Porque es allí donde mora Pascal Quignard. Y compondrán mi lenguaje expresivo y mi distancia del mundo, mi rechazo, mi marginalidad, mi restitución. No seré ni compositora ni intérprete, aunque buscaré en la música mi salvación, la versión definitiva de mí retenida en la ausencia. Me extinguiré persistente, horizontal y en si menor, como un pez en el poema. ¿Y algo tuyo? De todas formas, si quieren participar con algún comentario, una pregunta, está abierta la conversación. Lo mismo para quienes estén viendo desde Instagram. Nos interrumpen cuando gusten. Yo iba a traer mi libro, que lo tengo marcado, pero salí... me lo olvidé. El libro de María, el libro de María Magdalena tiene cada capítulo, cada parte está compuesto por 3 textos, tres ejes, ¿no? Digo bien, María, tres ejes. Uno tiene que ver con la vida de Plath, con un rasgo de la vida de Plath que María cuenta, la autora cuenta, y digamos también de qué manera se ve atravesada por eso, ¿no? Es un libro de una gran subjetividad,
y por supuesto están los datos concretos, pero hay un pensamiento propio por parte de la autora, ¿no? Lo cual lo hace un libro justamente más nutritivo. Después hay un segundo texto. El primero es eso, el segundo es hay un texto más atravesado por una lectura feminista, ¿no? De algún hecho también, a partir de un hecho, y después hay un texto más autorreferencial de la propia. Es medio difícil explicarlo, yo lo hice mejor cuando lo escribí, pero cuando explicarlo, lo cuento porque es importante, digamos, contar esto por cómo está estructurado el libro, ¿no? Y cada capítulo, digamos, conformado por estas tres prosas, está encabezado por un fragmento de un poema de Plath, es decir, que está de alguna manera ese poema, ¿no? Reverberando en esos tres textos. Es un libro dialógico, digamos, porque entre esos tres textos se dialoga permanentemente y nos lleva a nosotras también a hacerlo, ¿no? Es realmente un libro muy original. Así que aprovecho también para comentar que hay fragmentos de poemas de Plath que traduje, pero lo que me interesaba puntuar es que el título del libro, que es No hay milagro más cruel que este, es un verso de un poema de Silvia Plath que está en un largo poema que se llama Tres Mujeres, donde son justamente las voces de tres mujeres que dicen sobre diferentes experiencias en relación a la maternidad. Y tomar este verso y utilizarlo como título del libro fue una idea de mi editor que compartimos con María, que también es Nicolás Cerruti. Él me sugirió que podía utilizar este verso como título y a mí me fascinó la idea, no solamente porque me parece una definición muy precisa de la maternidad. Ella se refiere al parto, ¿no? En ese poema en particular. Esto de no hay milagro más cruel que este, creo que justamente lo que hace es incluir lo que mencionábamos antes en relación a lo complejo, ¿no? Porque está lo milagroso, está el milagro, pero también está lo cruel. Es un oxímoron. Claro, y eso me parece muy preciso. Y después me di cuenta de que aplicaba también a los otros terrenos que aborda el libro, que son la escritura y el amor. También el lenguaje es un milagro cruel, también el amor es un milagro cruel. A ver si ahora yo encuentro ese fragmento del poema de Plath. Yo después voy a leer el comienzo del libro. Acá está. Hice mal los deberes, no traje marcado. Bueno. No hay milagro más cruel que este. Soy arrastrada por caballos, los cascos de hierro. Yo resisto hasta el final. Logro un trabajo. Túnel oscuro por donde precipitan las visitas, las inspecciones, las manifestaciones, las caras espantadas. Soy el centro de una atrocidad. ¿Qué dolores, qué penas estaré maternando? Yo quería leer una parte del libro de María Magdalena, que es la parte que ella hace una evaluación más personal, que está en itálicas. Dice: 25 de Fitzroy Road, el departamento donde ocurrió la escena mítica. Silvia Plath con la cabeza en el horno de gas, los niños durmiendo, las toallas debajo de las puertas, el desayuno preparado. Esta escena es increíble porque ella deja todo preparado y cuida a los chicos hasta el último minuto, pone toallas abajo de la puerta para que el gas no llegue y les deja el desayuno preparado. Frida, su hija, no quiso que su madre fuera conmemorada con una placa en ese último hogar, porque allí
cita, solo vivió 8 semanas, escribió 13 poemas, alimentó a 2 niños enfermos, se enfermó ella también, decoró el departamento y se suicidó, ¿no? Esto es lo que dice la hija. La placa entonces debía estar en el número 3 de Chalcott Square, apenas a un par de calles, el primer hogar londinense que compartieron Plath y Hughes, donde Silvia parió a su hija, escribió y amó. Dice la hija: no quiero que la muerte de mi madre sea conmemorada como si hubiera ganado un premio. Quiero que su vida sea celebrada. Londres arde con una sensación térmica de casi 40 grados. Un clima extremadamente opuesto al que padeció Plath en aquel invierno de 1963. El más intenso, el más cruel del siglo, según decían. Nos resguardamos en un bar donde el bullicio contrasta con el silencio adormecedor del barrio. Una pareja discute en inglés. Él le dice: es que somos de países distintos, con el tono de quien esgrime un argumento irrefutable que atenta contra cualquier posibilidad de amor. Pienso que las barreras amorosas no son las idiomáticas, sino las de la lengua singular de cada uno. Pienso también que celebrar la vida de una mujer podría ser reconocerle la proeza de haber podido amar, escribir y maternar a sus niños mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor. Ambos hogares forman parte de un mismo barrio, de un mismo mapa, de un mismo entramado de vida y muerte. Aún con las distancias inconmensurables que nos separan del otro, siempre extranjero, sobre todo en el amor. Preguntan desde Chile cómo fue la experiencia de traducir los poemas de Plath para este libro. A María Magdalena. Bueno, qué tema la traducción. Siempre pierdo un poco el decoro cuando hablo del tema de la traducción. Voy a tratar de no hacerlo esta vez. ¿Por qué? Está bien. Sí. Bueno, la experiencia en realidad empezó porque para tener las traducciones de los poemas de Plath para mí, digamos como lectora de Plath, me sucedía que no me gustaban las traducciones que iba encontrando, sobre todo las oficiales, ¿no? De las ediciones en español. Hay poetas que la han traducido y cuyas versiones me gustan mucho más, pero son versiones que no fueron publicadas. Pero, por ejemplo, acá es donde empiezo a perder el decoro. La edición oficial, digamos, de su poesía completa, que fue publicada en España por la editorial Butterleaf, me parece espantosa. Y la experiencia, digamos, lo que me sucedía era que yo la leía Plath en inglés y me parecía una poeta maravillosa, y la leía en esa edición y me parecía una poeta espantosa. Me sorprendía mucho ese abismo que encontraba entre el poema original y el poema traducido, y empecé a traducirla para tener yo misma, digamos, unas versiones más acordes a lo que encontraba al leer la poesía de Plath. Entonces es algo que yo venía haciendo desde antes de que existiera el mínimo esbozo de la posibilidad de escribir un libro sobre ella. Así que cuando surgió la posibilidad del libro, retomé esas traducciones y bueno, las retrabajé y elegimos algunos fragmentos por cuestiones legales, porque bueno, no se pueden publicar poemas enteros a menos que sea con la autorización de los albaceas de la autora, y en este caso no contábamos con esa autorización, entonces tuvimos que apelar a publicar fragmentos de los poemas. Pero bueno, la experiencia un poco fue esa, digamos, partió de mi propia necesidad de tener versiones de los poemas de Plath que me parecieran un poco más fieles a lo que por lo menos yo como lectora encontraba en su poesía. No perdí mucho el decoro.
¿Viste lo que... Podría no haber nombrado la editorial, igual, eso estuvo mal. Sí, podría Podría no haberlo nombrado, pero bueno. Sí, que es la versión que tengo yo, bueno, tengo varias, pero es la única que se consigue de la poesía completa. Es la única que... Yo la leí en la traducción de Hiperión. Peor, las de Hiperión son peores. No, pero en el primer taller de poesía que yo hice tradujimos algunos por Delfina Muschietti. Tradujimos 2 o 3 poemas. Después hay algunas traducciones de poemas sueltos, por ejemplo en Hablar de Poesía, en la traducción de Tulipanes hizo Alejandro Croto, que es muy linda. No me acuerdo ahora si era el nombre. Paulina Vinda. Bueno, de Paulina Binderman hay un libro publicado en México que se llama Tulipanes, que acá no se consigue, y está la posibilidad de Yantén, pero no consiguió los derechos. Ah, no lo conseguí. No. Porque ahí tenés el problema del verso inglés, ¿no? Que está distinto al verso en español. Claro. Entonces, hacer alguna selección Sí. complicada. Una consulta, hola, perdón. Sí, pregunten, así se da dinámica la cosa. La base del libro es puntualmente en relación a la poesía o a sus diarios, digamos, en el trabajo que hiciste con... A todo, porque es como... Tomo tanto su poesía como sus diarios y su correspondencia, porque es una especie de biografía de Plath, pero no es una biografía convencional. Por eso también Anaí decía el libro de Malusardi es un híbrido, y creo que este también, todos los libros de la editorial lo son, en el sentido de que son inclasificables. Es muy difícil definir a qué género literario pertenecen. En este caso es similar porque tiene un poco de biografía de la vida de Plath, pero en relación a temas muy puntuales, digamos, ¿no? En ese sentido no es tradicional, no empiezo contando desde que nació hasta que murió, ni tampoco soy meticulosa y rigurosa en la información biográfica, ¿no? No me interesaba ese tipo de escritura ni ese tipo de abordaje sobre ni la obra ni la vida de ella. Tampoco me interesaba la supuesta objetividad que debería tener un biógrafo cuando emprende esa tarea. Yo lo que quería era meterme, ¿no? Como embarrarme, digamos, en su vida y en su obra y escribir desde ahí. Entonces fui tomando los temas que a mí me interesaban de su vida y de su obra. En ese sentido, se podría decir que hay de lo biográfico, pero también, como decía antes María, también esas temáticas que voy encontrando en la vida y en la obra de ella, las interpelo desde los feminismos, y también me interpelo a mí misma en relación a cuestiones de mi propia experiencia, de mi propia vida. Entonces, bueno, todo eso se va entremezclando. Pero puntualmente, en relación a lo que me preguntabas, está la poesía, están los diarios y también la correspondencia. Es hermenéutico, ¿no? Es un libro hermenéutico. Es muy fuerte esa palabra. Bueno, es un término, digamos. Puede seguir sin la lectura. Hay una hermenéutica, hay una interpretación, hay una subjetividad, justamente hay un tomar lo objetivo en función de lo que vos necesitas para hablar de lo que vos querés. Entonces sí, por supuesto, es, digamos, no es un adjetivo. Digo, esa palabra, por eso. No porque fuese un adjetivo, sino porque me suena como un montón, no sé, como que Heidegger, no sé. No importa. Bueno. Gadamer. Es verdad. ¿No quieren preguntar algo? Sería lindo. No. Bueno, vamos cerrando, si les parece, entonces, a menos que Anaí o María quieran decir alguna palabra más. ¿Vos, Anaí, querés agregar algo o preguntarnos algo? No, gracias
gracias por la invitación, gracias por la escucha atenta y nada, es lindo que haya temas que nos unan. La verdad yo las chicas las conocía en la virtualidad y porque las leí. Y nada, después descubrimos que nos interesan muchos temas en común y otro tema que nos salió acá, pero las tres escribimos sobre Alejandra Pizarnik. Sí, María, O yo escribí, una nota. Sí, en la cara se la hizo. sí, ahí escribí 2 artículos. Bueno, sí. Pizarnik es otro gran tema, ¿no? Acá hay otro capítulo. Sí, hay un capítulo en el que menciona a Pizarnik. Bueno, en tu libro sobre Pizarnik también hay esta lectura que va por distintos lados, desde la poética, desde lo político, o sea, va también mostrando la complejidad de la vida, de la obra, y de que ni la escritura por sí misma cura, pero no tampoco deja de hacerlo. O sea, que funciona en ese momento. Acaban de publicar un libro que se llama La cura por la escritura o algo así. Curar y ser curados, de Claudio Massi. Claudio Massi. O sea, me parece que está bueno eso de que no es dogmático. O sea, todo lo que he leído de ustedes, o sea, marca como esta complejidad y esta pregunta, esto de no tirarse por ningún lado, sino dar al lector esta posibilidad de preguntarse y ir cambiando a medida que va leyendo. Sí, es que lo que tienen en común Pizarnik, Plath y otras poetas es que han quedado muy cristalizadas en los mitos, ¿no? Entonces, por lo menos lo que intentamos hacer en ese libro, La Perfecta Desnudez, que lo escribimos con Javier Galarza y Leonardo Leibson, fue ir en contra de ese mito, ¿no? Como tratar de, también se había escrito un montón sobre Pizarnik, se sigue escribiendo un montón sobre Pizarnik. Lo que queríamos nosotros era primero plantearnos desde otra posición, que es un poco similar a la que decía antes en relación a lo biográfico, ¿no? Que no es sobre como si fuese un objeto de estudio, sino en el caso de Pizarnik lo planteamos como un desde, ¿no? Nosotros desde lectores de Pizarnik, las preguntas que nos surgían en relación a su vida y a su obra, pero tratando de ir en contra de este mito de la loca suicida que estaba en su casa tartamudeando y pinchando muñecas y haciendo... Pizarnik era mucho más que eso, era mucho más compleja, ¿no? Y de vuelta aparece la complejidad. Y en Plath sucede lo mismo. Plath en el imaginario es la poeta con la cabeza en el horno. Y era mucho más que eso también. No es que no lo fuesen, se suicidaron, pero también vivieron. Además, como les decía yo, lo traes a los alumnos, ¿viste? Porque bueno, Pizarnik tiene parte de responsabilidad porque ella armó ese mito también, digamos, ya contribuyó al mito. Pero yo les decía, cuando la gente habla de Borges, lo primero que te dice es que vivió con la mamá hasta los 55 años, no sé hasta qué edad. No, eso no existe, hablan de la obra. ¿Por qué me vienen a decir que Pizarnik se suicidó, que Silvia Plath se suicidó? Háblame de los poemas. O sea, porque es algo, vos acá lo ponés en el libro, ¿no? Esta cosa de llevarlo de las mujeres muy hacia lo autobiográfico. Quiroga también, Quiroga se suicidó, igual que Alfonsina Storni. Los dos tenían cáncer, fueron amantes y los dos se suicidaron porque tenían cáncer terminal. Y de Quiroga no es lo primero que te dicen que se suicidó, ni te dicen que escribió esos cuentos tremendos porque no sé qué, porque eran torturados. Claro, entonces después te dicen, no, ¿cómo explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome porque terminó internada en Pirovano? Entonces, hay un trabajo ahí que hay que hacer, me parece súper valioso de hacer sin negar, como vos decís, esta realidad, pero viendo, ¿no? Porque decís, acá, cuando estaba criando esos nenitos, fue cuando, bueno, después de que se separó, que se animó a encontrar su propia voz y que escribió los poemas por los cuales es más reconocida y más citada y más recordada. O sea,
fue poeta y madre criando a sus hijos sola. Lo hizo todo al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué no hablamos de eso más que hablar de la cabeza en el horno? Sí, es que eso para mí es crucial. Estaba pensando también que la locura, digamos, cuando se menciona la locura en los artistas hombres, es una locura romántica, ¿no? Como Hölderlin en La Torre. En cambio, se habla de la locura de Plath, de Sexton, de Pizarnik, y siempre es una locura sórdida y pareciera que tiñe a toda su obra, toda la obra queda teñida por esa locura. Y lo que se olvida para mí es lo fundamental, y es que eran escritoras, digamos, con todo lo que eso significa, eran personas que trabajaban con la escritura, y aún en textos que son atribuidos a momentos de locura, que eso es algo que repito hasta el cansancio, en el caso de Pizarnik, los famosos textos de humor que siempre se lo atribuyen a que estaba psicótica o que había desencadenado, etcétera, eran textos recontra trabajados, te pueden gustar más, menos, no importa, pero había trabajo de escritura, y lo mismo en Plath. Entonces, hay un montón de cosas que sí pudieron hacer, aparte de tomarse las 50 pastillas de Seconal o de meter la cabeza en el horno. ¿Por qué no empezamos a prestar atención a lo que sí pudieron hacer y a los momentos de alegría, felicidad y disfrute que han tenido en sus vidas, que los tuvieron, sin dudas? Tendríamos que hacer lo mismo nosotras. ¿Suicidarnos? Aparte, después de suicidarnos, antes de suicidarnos, también. Lo interesante sería, después de suicidarnos, digamos, venir acá y contar cómo fue la experiencia. Como fantasmas. Yo prefiero el horno. Como fantasmas. Con fantasmas. Próxima actividad la hacemos del más allá. No, yo prefiero la de Alfonsina, digamos, porque yo soy una chica de agua, así que me Bueno, gusta el mar. El horno es demasiado, pero bueno, un poco de humor negro, ¿verdad? para cerrar la velada. Bueno, Bueno, muchas gracias. gracias a mí.